casi informal hacer un comentarito que tiene que ver, siempre es hay cosas que son siempre noticias y esta, por ejemplo, que tiene un gran impacto en el país, es el tema eléctrico. Donde no pegamos una, señor, no pegamos una y parece como una calamidad. Yo decía, hacía la referencia en algún momento, yo decía que es como una racha, y perdónenme la palabra, es una racha como maldita la que nosotros arrastramos, pero no es una racha nada, es una decisión y es un negocio que si no es sobre la base de la crisis, entonces nosotros no vamos a avanzar. Y lo digo porque somos tan repetitivos en esto que ya de tanto repetirlo de verdad nos suele hasta la cabeza. Veía una información en la que hablaba sobre los suplidores, los pagos atrasados a los suplidores eléctricos. Y denunciaban que las empresas distribuidoras de electricidad han incurrido en reiterados retrasos en el pago de las facturas y que esto ha afectado terriblemente todo el tema de la estabilidad financiera de los suplidores y ha puesto incluso en riesgo la operatividad del sector nacional, que por supuesto eso está en riesgo desde hace muchísimo tiempo. Y es como volver sobre lo andado, ¿no? Respecto a este tipo de denuncia. Las sedes no solo quiebran a las empresas eléctricas estatales con deudas que son millonarias, porque son millonarias, mientras muchos funcionarios simplemente se mantienen aún declarando y muy orgullosos, por cierto, de que no le deben un centavo a los generadores privados, sino que también quiebran a los suplidores de materiales eléctricos con deudas vencidas hasta de un año. Pero tú escuchas, igual como escuchas la crisis, igual también escuchas las mismas narrativas respecto al tema. Nada nuevo, lo mismo, por ejemplo, desde que comenzó esta gestión, y para no irme un poco más atrás, porque es un problema que arrastramos desde hace 40, 50 años, el tema de la crisis, quizás un poco más, es lo mismo, se reitera el mismo cambio que se prometió. Para referirme, por ejemplo, a lo que ocurre ahora y las expectativas que se crearon respecto a la oposición y a un problema fundamental, que es el tema eléctrico. Se prometió que en 4 años los resultados y el deterioro financiero en el que arrastramos y se encuentra el sistema eléctrico y el tema de las pérdidas que se ha incrementado, y eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen las cifras oficiales. Tú también, simultáneamente con esa misma realidad, tú te encuentras los mismos discursos y te encuentras las mismas excusas, pero también te encuentras las mismas promesas que son fallidas. Se afirma que se instalaron, por ejemplo, 600.000 contadores en el año 2024, eso es lo que se ha dicho, pero las pérdidas aumentaron. Igualmente aumentó el déficit financiero, que terminó en cifras oficiales en el orden de los 1.800 millones de dólares. Eso está ahí, esas son cifras oficiales y eso lo viven gritando a todo pulmón los expertos. Mientras esto ocurre, entonces nosotros tenemos esos apagones financieros que nos dicen también las autoridades que serán apagones financieros temporales. Por lo menos eso es lo que ha dicho el zar eléctrico, el señor Celso Marrancini. Pero resulta que República Dominicana, la costumbre, lo que se hace, lo que es una práctica, es que normalmente, sobre todo cuando es para fuñirle la vida a los usuarios, lo temporal termina siendo definitivo. Por tanto, yo no tengo ninguna esperanza, y mucho menos para personas a las que su credibilidad ha ido mermando precisamente por esas promesas que al final del día no impactan en la realidad. Ahora la promesa de alguna mejoría es de que, óyeme, hablándome de que del 2027, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando 7 años después de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, del gobierno del cambio, en el que se habló que ese cambio vendría, pero ven acá, ¿viene cuándo? Viene 7 años después de instalarse. Entonces, no es posible, señores. Y las esperanzas de la gente así mismo van decayendo. Nosotros volvemos entonces ¿a qué? A la distribución, a las empresas capitalizadas de distribución. Vamos a volver. ¿Vamos a volver a qué? Vamos a recordarnos de nuevo de todo ese proceso que se dio desde Unión Fenosa y todo ese desempeño de unas empresas españolas en el sector eléctrico. ¿Vamos a volver a todo esto? Bueno, parece que sí,
pero nosotros avanzamos vertiginosamente frente a un problema del que todavía no hay solución, del que encontramos las mismas excusas, pero también encontramos la misma realidad, una realidad que es bastante preocupante, y eso tiene mucho que ver, que fue lo que se prometió y lo que se dijo desde un principio, que era bajar el tema de las pérdidas. Sin embargo, las pérdidas no han bajado, las pérdidas han aumentado, el déficit financiero también ha aumentado y, por supuesto, ha aumentado en esa misma proporción, por ejemplo, la empleomanía, que era parte de las cosas que tenían que ponerse en control para que nosotros pudiéramos tener una solución a todo este problema. Y encima de todo, también el usuario al que se estafa permanentemente con esto, porque parecería que lo que hemos tenido históricamente en el sector eléctrico es una especie de asociación de malhechores, de truhanes que apuestan a fuñirle la vida a la gente. También somos responsables de lo que nos está ocurriendo. La verdad es que no visualizo en el tiempo soluciones ni en planteamiento que no sean más que justificaciones, y yo creo que eso es muy peligroso para un país como República Dominicana, que efectivamente avanzamos en términos de desarrollo en algunas áreas, pero ¿cómo es posible que eso pueda sostenerse con ese nudo gordiano que tenemos y que no parece solución, por lo menos en el corto plazo, que es el eterno problema, señores, del problema energético aquí en el país?